Muchas personas piensan en emigrar a Brasil, pero hay una pregunta clave que casi nadie responde con datos. ¿En qué parte de Brasil hay trabajo? Brasil es un país enorme y la realidad del mercado laboral cambia mucho de un estado para otro y de un municipio para otro dentro del mismo estado. En este video vamos a ver los 5 estados con menos desempleo de Brasil y entender qué tipo de economía tiene cada uno de esos estados. Porque no es lo mismo emigrar para una región industrial, una región ganadera, una región agrícola o una región turística. Y al final del video te voy a dejar un PDF gratuito con las 50 mejores ciudades dentro de estos 5 estados. De cada uno de los 5 estados voy a listarte por orden de crecimiento económico las 10 mejores ciudades. Es algo que te puede ser muy útil si estás pensando en emigrar a Brasil. Así que ahora vamos a comenzar con el 5.º estado. El 5.º estado con menos desempleo de Brasil es Paraná. Paraná se encuentra en el sur de Brasil y tiene una de las economías estaduales más diversificadas. La economía del estado combina industria automotriz, agroindustria, tecnología, servicios, logística. Dentro de la parte agropecuaria, maíz, soja, producción de carne, destacan por lejos encima del resto de la parte agrícola. Una ventaja grande del Paraná es su infraestructura. Las carreteras en muy buen estado, puertos están cerca y posee una estructura logística que beneficia la instalación de grandes empresas industriales. El 4.º estado con menos desempleo en Brasil es Espíritu Santo. Es un estado pequeño que se encuentra al sudeste de Brasil, pero a pesar de ser pequeño, tiene una economía muy fuerte y diversificada. Para aquellas personas que ven Río de Janeiro como un destino, muchas veces se olvidan que Espíritu Santo se encuentra al lado de Río de Janeiro con muchos indicadores bien superiores a los de Río y con playas iguales de bonitas. La economía de Espíritu Santo es bien diferente a la de Paraná. ¿Se basa en qué? En servicios portuarios, minería, industria petrolera, industria pesada. Los puertos de Espíritu Santo son fundamentales para la exportación de minerales y productos agrícolas de todo Brasil. Espíritu Santo genera muchos puestos de trabajo en la parte de logística. En tercer lugar, con menos desempleo, aparece Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul se encuentra en la región centro-oeste de Brasil y tiene una economía muy fundada encima del agronegocio. Las principales actividades son producción de soja, maíz, carne, celulosa, caña de azúcar, producción forestal. Muchas ciudades de Mato Grosso do Sul están creciendo encima del comercio, la logística y la industria anexa a la producción agrícola de la región. Siempre que tenemos un estado que sea agrícola o minerador, tiene ciudades que crecen todo tipo de actividades ligado a un lugar donde hay desenvolvimiento económico, tanto sea servicios como lugares de esparcimiento, como logística. El segundo estado con menos desempleo de Brasil es Santa Catarina. Este es uno de los estados con la economía más equilibrada de Brasil. Santa Catarina combina industria, tecnología, comercio, turismo y agroindustria. Es uno de los estados más industrializados de Brasil. Tiene polos industriales tanto en metalúrgica, alimento, electrodomésticos y textiles. Muchas ciudades tienen economía muy dinámica y tiene un alto nivel de empleo formal. Por eso, Santa Catarina aparece todos los años entre los estados con menos desempleo de Brasil. Y en primer lugar, el estado con menos desempleo de Brasil es Mato Grosso. Cuando se habla de Mato Grosso, casi todas las personas piensan en agronegocio. Y es verdad, es el motor principal del estado. Productos como soja, maíz, algodón, carne bovina impulsan la economía del estado desde ya hace más de 10 años. Pero Mato Grosso no es solo agroindustria. El crecimiento de la agroindustria generó una cadena económica enorme alrededor de esa producción. Hoy el estado tiene industrias de etanol de maíz, plantas de procesamiento de alimentos, logística de gran escala, mucha construcción civil en muchas ciudades y una expansión muy grande en la área de servicios y de logística. Cada nueva área agrícola
genera una demanda grande en infraestructura, maquinaria, transporte, vivienda, comercio y servicios. Algo muy interesante de Mato Grosso es que gran parte de este crecimiento se da en las regiones centro y norte del estado. Ciudades como Sinope, Sorriso, Lucas do Río Verde, Primavera del Este. Hoy son polos económicos muy importantes. Y lo más impresionante de todo, hace solo 50 años esta región era solo Amazonia y Cerrado. El desarrollo de Mato Grosso es relativamente reciente. Por eso aún no está en el radar de muchos inmigrantes. Por eso, por más de que en algunos indicadores sociales Mato Grosso esté por detrás de estados del sur como Santa Catarina, Paraná o Río Grande do Sul, el crecimiento de Mato Grosso está siendo muy acelerado, lo que vislumbra que en pocos años va a estar al mismo nivel o incluso superior. Muchos analistas dicen que Mato Grosso creció en 50 años lo que las regiones sur de Brasil crecieron en 200. Este ritmo de crecimiento explica por qué hoy Mato Grosso es el estado con menos desempleo de Brasil. Si estás pensando en emigrar a Brasil, entender qué regiones están creciendo es mucho más importante que mirar las grandes ciudades. En la descripción del video vas a encontrar un link para descargar un PDF gratuito con las 50 mejores ciudades dentro de estos 5 estados. A cambio, solo te pido que comentes y te inscribas en el canal, porque en un país tan grande como Brasil, el lugar que elijas para vivir puede cambiar totalmente tu experiencia y el resultado de tu inmigración.